Bueno, queridos amigos, de regreso con ustedes aquí en su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Hoy un programa especial con José Luis Martínez de la Comisión por la Justicia y la Verdad y Luis Machado del Colectivo por los Derechos del Pueblo. Así que vamos a continuar hablando con ellos. Fíjense ustedes, la derecha en estos últimos días permanentemente habla de derechos humanos. E inclusive hay un agavillamiento de carácter internacional en contra de Venezuela, porque existe toda un plan de carácter mediático sostenido por el imperialismo norteamericano a través de las agencias noticiosas como Fox News, CNN, Reuters y todas las que están involucradas a nivel internacional para hacer ver que en Venezuela supuestamente se violan los derechos humanos. Se ha venido planteando cosas increíblemente absurdas. Inclusive ayer en uno de los diarios de circulación nacional de la derecha, que ya están prácticamente en extinción, el caso del diario El Universal, aparece un reportaje sobre un perrito, ¿verdad? Que para darle el sentido humanitario, miren la cosa, ¿no? Para ellos darle un sentido humanitario y bonito a la lucha de la derecha, que no encuentran cómo hacerlo, un sentido romántico, ponen un perrito que supuestamente ha estado en las luchas estudiantiles, que pobrecito acompaña a los estudiantes porque es un perro de la universidad. Y ellos pareciera que se olvidaran que, chicos, en la universidad hay bastantes perros, por cierto, que estudian, ¿no? Pero hay otros que no estudian. Y resulta que ahí siempre ha habido en la universidad, sobre todo en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, perritos que están alrededor de la universidad. Inclusive yo recuerdo que en mi época de estudiante había un perro que le llamábamos licenciado porque iba para todos lados y era ese, que eso no es nuevo. Pero mira como así todo eso que me parece un chiste, porque para ellos han hecho de los derechos humanos precisamente un chiste. Y es triste que lo tengamos que ver así, porque evidentemente en nuestro país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si algo establece, garantiza y fortalece, son los derechos humanos. E inclusive han surgido organizaciones del Estado por vía constitucional, como la Defensoría del Pueblo, que antes no existía, gracias a la Constitución y al gobierno revolucionario, que ha generado mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos, el respeto de los derechos humanos en la ciudadanía. Pero ¿qué hablan de derechos humanos? Ellos hablan de que la violación de los derechos humanos se da porque el gobierno en un momento determinado le ha tirado unas bombas lacrimógenas, o porque ha agarrado y ha presentado la llamada ballena y le ha lanzado agua a los estudiantes. Ellos hablan que eso es una violación a los derechos humanos. Pero cuando, por ejemplo, le recuerdan a Antonio Ledesma que él utilizaba la ballena para atacar a los ancianos que iban a exigir el pago de las pensiones, eso no era violación de los derechos humanos. O cuando, por ejemplo, asesinaban, miren, nada más la lucha del medio pasaje estudiantil produjo 51 estudiantes muertos, para que tengamos una idea de cuál era la respuesta de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Ahora, cito este paralelismo porque hay una suerte de chantaje, de autochantaje del Estado venezolano, que no asume, digamos, la acción represiva, permisiva y absolutamente clara de aquellos casos en que, por ejemplo, hay francotiradores, donde hay guayas que están degollando a ciudadanos en la calle, que han habido asesinatos de diversa naturaleza, no se perciben como derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos, digamos, puestos en práctica por la derecha durante los 40 años de la Cuarta República y los derechos humanos del gobierno revolucionario? Mira, uno se pone a comparar en lo que da es risa, pues. Estos días, antes estaba leyendo algo en la prensa que decía estos abogados de Foro Penal, Alfredo Romero, que por cierto es hijo de Pelarica Romero, y hermano del que salió en la embajada cubana, de Juan Cristóbal Romero, Iribarren Romero, pues. Ellos denunciaban que en Santa Fe habían agarrado a unos muchachos guarimberos que tenían problemas minusválidos, pues.
y que los habían torturado salvajemente. Entonces, esta tortura consistía que había un muchacho que tenía problemas, creo que epilépticos, y tenía el cabello largo y la barba larga, y entonces la policía que le cortaron el cabello y le cortaron la barba, y que el muchacho había quedado traumatizado por esa violación y esas torturas. Entonces, horrible, pues. Entonces uno lo compara con los casos que nosotros venimos denunciando de los gobiernos de la Cuarta República, pues. Por lo menos a Pancho Alegría lo matan en el 73, en el gobierno de Caldera, en el primer gobierno de Caldera, pues. A él lo tuvieron a Ángel María Castillo, amarrado durante 8 días en una camilla, pues, donde le cortaron los dedos, lo machetearon el hombro, y a los 8 días, como no pudieron sacarle información, lo fusilaron, pues. A Noel Rodríguez, que también lo matan en el año 73, un estudiante de economía de la Universidad Central. Lo agarran aquí en los Ruices, en ese tiempo la DIGEPOR, lo llevan para Cogollal, le arrancan todas sus uñas con alicate, le arrancaron todos los dientes, y él tenía hemofilia y se murió desangrado, aparte que también fue golpeado salvajemente, pues. Jorge Rodríguez, el papá del alcalde, que lo agarran y lo reventaron a golpes, especialmente Posada Carriles y Henry López Cisco, lo reventaron a golpes de karate. Entonces, tú lo comparas esos casos, por ejemplo, Tineo Gamboa, un militante que militó con Fabricio Ojeda, lo agarran en Monaga, se lo llevan para una montaña el ejército, lo obligan a abrir un hueco para su fosa, le cortan las orejas, le cortan los testículos, le sacan los ojos, lo meten así desangrado en el hueco y le ponen una piedra encima. Entonces tú lo comparas con los casos que estaban denunciando los Escuálidos, que una periodista de Globovisión no le dejaron entrar a un sitio a entrevistar a un diputado, o que la empujaron y le arrancaron la gomita del micrófono, pues. O a unos muchachos de esta manita blanca, la guardia le tiró una bomba lacrimógena, pues. Mira, fíjate lo que han hecho estos muchachos ahora. Mira, le han tirado excremento a la guardia y a la policía en la cara, le han tirado orines, le han escupido la cara. Antes en los 60, los 70, los 80, a ti te paraba la policía y la guardia y tú le pedías que le devolvieran la cédula de identidad, y eso era ganarse una golpiza y 8 días preso de ahí, desnudo, durmiendo en un piso. Entonces, esos casos que están denunciando los golpistas, los guarimbeiros, los fascistas, dan risa. Y a veces uno como revolucionario, como luchador de derechos humanos, uno piensa que el gobierno ha sido blandengue, porque no ha reprimido como tiene que reprimir. O sea, uno está pidiendo que hagan lo que ellos lo hacen a nosotros. Ahora fíjate esto, que es interesante que también lo digamos. En este diario de ayer salieron unas madres diciendo que ellas están orgullosas de los muchachos que fueron detenidos en las carpas del terror, que hay que recordarle a la gente que no son estudiantes, solamente el 20% de los 242 ciudadanos apresados en las llamadas carpas del terror o del derrape, ¿no? Porque ahí era una carpa donde consiguieron licor, drogas, digamos, bacanales, dinero, películas pornográficas, revistas pornográficas, menores de edad sometidos a prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Allí, en esas carpas del terror, que además consiguieron armas, consiguieron explosivos, miguelitos, todo, bombas molotov, es decir, el abastecimiento total para continuar las guarimbas. Allí las madres y los padres, que cuando vimos quiénes eran las madres y los padres que fueron entrevistados por el diario El Nacional y el diario El Universal, no eran nada más y nada menos que sectores vinculados a la digamos, a la burguesía y a grupos recalcitrantes de la derecha venezolana. Entonces fíjense ustedes, mientras eso pasa, nosotros nos encontramos que Alberto Lovera, uno de los crímenes más horrendos que conoce la humanidad, que fue sometido a torturas que lo llevaron a la muerte, y luego su cuerpo lo encadenaron, le clavaron un pico en el pecho y lo lanzaron al mar con una cadena y un ancla y todo ese tipo de cosas para que no consiguieran su cuerpo. Resulta que su cuerpo flotó en la playa de Lechería y apareció, y afortunadamente se conoció el caso de Alberto Lovera. Pero resulta que hay otros casos, ¿no? Unos casos espeluznantes. Podemos hablar un poquito más de estos casos y no estamos precisamente invadiendo o haciendo una película de Alfred Hitchcock o de terror, sino son simplemente cosas que de verdad pasaron y que es necesario decir
decirlo descarnadamente, porque aquí no existe violación de derechos humanos en el gobierno revolucionario y son los elementos de la derecha y estos casos vivos ejemplos de lo que ha sido la violación de derechos humanos. Mira, me voy a poner unos casos recientes de los años 90. Por ejemplo, Sergio Rodríguez. ¿Por qué matan a Sergio Rodríguez? Porque salieron un grupo de estudiantes, profesores, trabajadores de la Universidad Central de Venezuela a protestar porque el gobierno de aquel entonces había recortado el presupuesto para las universidades. A Sergio Rodríguez lo mató un metropolitano y ese funcionario, cuando le da ese tiro se ve en un video celebrando que había matado a este compañero de lucha durante muchos años. Otro caso que también tengo como anécdota, porque lo viví cuando estaba con el padre Matías Camuña en Justicia y Paz Petare. El 27 de noviembre del año 92 agarran a 3 muchachos en la parte alta del barrio San José que no estaban vinculados a la intentona de golpe. Muchachos común y corriente, se los llevan la policía metropolitana. En ese grupo lo coordinaba el inspector Marcos Ramones. Se lleva a estos 3 muchachos detenidos. Aparecen los 3 con tiros. 2 de ellos fallecieron. Uno de ellos tenía la bota marcada en la cara de un funcionario de la metropolitana. Y hay un muchacho que se llama Dani, que sobrevive con un tiro en la cabeza. Y sobrevive porque se hace el muerto entre los 3 muchachos. Esos muchachos lo dejaron botados en un basurero en Mariche. Y de eso no se habla. Pero hay que vincularlo, porque estos son crímenes atroces. Por ejemplo, yo tengo esa fotografía, la andamos indagando, porque esa fotografía existe, de ese muchacho que tiene la bota marcada por un funcionario de la metropolitana. Ese muchacho falleció en la cara. Fíjate, aquí hay cosas increíbles. Nosotros, en la época de estudiantes en la Técnica Industrial de Campo Rico, podemos hablar de casos de torturas y casos, digamos, de represión desmedida. Por ejemplo, en una oportunidad había un paro en la Escuela Técnica Industrial de Campo Rico y vino la represión, inclusive represión comandada por policías de civil. Llegaron en un carro, agarraron a un compañero de nombre Freddy Sánchez, al cual lo torturaron en el carro, se lo llevaron, lo torturaron por los vías de Mariche, lo apuñalearon, lo golpearon salvajemente y lo lanzaron por un barranco, un desfiladero en Mariche. Eso fue un día de un paro a las 2 de la tarde, desapareció Freddy y apareció al día siguiente en ese despeñadero. No murió porque tuvo la suerte de que por allí pasaban unas personas que estaban recolectando desechos sólidos, aluminio, ese tipo de cosas, y consiguieron a este estudiante de la Técnica Industrial de Campo Rico seriamente lesionado. Y así eran cosas totalmente, digamos, que se cuentan y la gente cree que son productos de películas de ficción, pero no, fue la represión total y absoluta. Ahora, en Venezuela hoy hay una actitud dentro de las guarimbas donde hay un odio que se expresa constantemente en contra de los médicos cubanos venezolanos, de los médicos cubanos que están en Venezuela, quise decir. Es decir, de toda la delegación de médicos cubanos se vienen persiguiendo, inclusive hemos visto a nivel nacional cómo han sido atacados centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación e inclusive los sitios donde los médicos cubanos pernoctan o duermen, y le han lanzado hasta digamos, bombas molotov en el caso de Barinas o en el caso aquí de Palo Verde. Sin embargo, fíjense ustedes, nosotros tenemos un señor cubano asociado aquí a la vida del municipio de Sucre. Este hombre cubano era un militante del Partido Social Cristiano Copey, un hombre de origen cubano que llegó a ser alcalde de este municipio. Se trata de Raúl Bermúdez. Raúl Bermúdez, que de paso, vinculado a todos los hechos de corrupción habidos en el municipio de Sucre, de la mano de Enrique Mendoza, fue asociado o vinculado a la voladura del avión de Cubana de Aviación. E inclusive Luis Posada Carriles se refiere a él en uno de sus libros, en el cual plantea de que Raúl Bermúdez fue uno de los que financió de alguna manera la voladura del avión cubano de aviación. Todo esto es la CIA.
todo esto es, digamos, el plan de la derecha. Pero ¿qué opinas tú, Luis Machado, en relación a esta postura que tiene la derecha en contra de los médicos cubanos, habiendo aquí, digamos, una decisión del gobierno revolucionario de traer los médicos cubanos para sembrar la vida y recuperar la salud de los ciudadanos venezolanos? Mira, primero habría que preguntarse quién está dirigiendo esta guarimba, esta subversión para derrocar al gobierno bolivariano, pues. Leopoldo López, María Corina Machado, pues. Entonces ellos dicen que Venezuela está invadida por el castrocomunismo, ¿no? Que hay miles de cubanos aquí ideologizando al pueblo venezolano, pues. Entonces ellos quieren, bueno, porque el gobierno de Cuba nos invade con médicos, con deportistas, con técnicos agrícolas, con asesores que nos están ayudando a desarrollar y a prestar un buen servicio al pueblo venezolano, pues. Y entonces dicen que están en contra de una injerencia extranjera, pues. Pero entonces ellos lo que quieren es que se vayan los médicos cubanos, que se vayan los técnicos agrícolas cubanos, pero que regrese Posada Carriles, pues. Entonces fíjate, Leopoldo López es primo hermano de Lorenzo Mendoza. ¿Quién está escondiendo la harina pan? Pues, los Mendoza. ¿Quién esconde el arroz primor, la pasta primor, el aceite de aceite? Los Mendoza. ¿Por qué Leopoldo no le pide a su primo hermano Lorenzo Mendoza que saque los productos que ellos producen, pues? Entonces, ¿y quiénes son la mayoría de la gente que está en las guarimbas? Son gente de clase media alta, pues. La gente, el sector más privilegiado de esta sociedad, pues. Entonces, ¿cómo Carrizo va a hacer una María Corina protestando porque ella está dolida, está preocupada porque en los barrios no hay harina para hacer la arepa, que no hay pasta? Si esa gente nunca ha pasado trabajo, pues. O sea, hay una hipocresía. Y la gente que históricamente ha explotado al pueblo venezolano, ha reprimido. Entonces es una bandera hipócrita. Fíjate que ellos han agarrado la bandera de Guancho, que Guancho era comunista, era dirigente de uno de los colectivos del 23 de enero, como un muerto de ellos. Entonces, qué hipócrita, pues. El único trabajo que ha pasado a María Corina Machado es todos los días escoger qué va a comer en el desayuno. Ya regresamos, vamos a un corte y ya regresamos con más de su programa Petare al Día.